Buenas tardes, buenas tardes. Sí, Escuchan. Un poema estridente. Hola, Hola, Camila. Qué milagro. Recordatorio. Lista de puntos para ponerles puros dieces. ¿Quién entra? Padilla García. ¿Quién quiere empezar con algo de su tarea? yo. Adelante. Dice así. El estridentismo fue un movimiento mexicano de vanguardia que Vanguardia. sí, se caracterizó por ser multidisciplinario. El movimiento se inició en diciembre de 1921 en la Ciudad de México, tras la lanzamiento del manifiesto actual número 1 del poeta Manuel Maples Arce. Muy bien. Aquí el mérito o la diferencia es que las vanguardias que ustedes y yo vimos la clase pasada surgen en Europa después, durante la Guerra Mundial. En ese proceso, ¿sí se acuerdan? Que ustedes leyeron, que surgen en Italia, en Francia, en otros países. Y la diferencia del estridentismo es que aparece aquí en México. Entonces es una corriente típica de nuestro país. ¿Quién leyó? ¿Quién leyó ahorita? Yo, Arturo. yo muestro. Muy Sí, bien. Ahí está la prueba. ¿Quién más quiere puntito? yo, Adelante. Yo también. Manuel Maples Arce, nació el 1 de mayo de 1900 en Papantla, México. Murió el 16 de julio de 1981 en México, de 81 años, y fue un poeta, abogado, diplomático y escritor mexicano, fundador del estridentismo. Es considerado uno de los próceres del vanguardismo latinoamericano del siglo XX. Muy bien. Es de Jalapa, Veracruz. Era escritor también, se vio influido por las vanguardias literarias que vimos la clase pasada, pero la diferencia es que el estridentismo tiene unas características mexicanas. ¿Algún poema estridentista que busquen? Yo tengo uno, pero está medio maldicionero. ¿Cómo dice? Nomás tiene una palabra que dice mierda. Ah, desecho, ponle ahí. ¿Lo leo? Sí, ¿Lo leo o qué? si quieres punto, sí. Dice, hay oleadas de sangre y nubarrones de odio, desolación. Los discursos marihuanos de los diputados salpicaron de mierda su recuerdo, pero sobre las multitudes de mi alma se ha desempeñado su ternura. Muy bien, son poemas que salen del esquema de lo normal, de lo, entre comillas, natural. Y acuérdense que estos inventaban cosas fuera de la realidad, como los pintores. ¿Se acuerdan que quién mostraba algunos cuadros? Arturo y quién más. ¿Sí se acuerdan? De Picasso y Dalí, sí, que no están en la realidad, sino son figuras que los autores inventaban, también así en los poemas, en el estridentismo, en el dadaísmo. Son poemas que no describen exactamente la realidad, sino la distorsionan, la hacen fuera de lo común. ¿Qué más hay de tarea? Ya puse puntito aquí. ¿Hay algo más? No oigo. mm, Era todo, ¿no? era la biografía y qué es el estridentismo y traer un poema. Muy bien. A ver, investiguen así sencillito. ¿Qué es el teatro del absurdo número 1?
Número 2, al que lea puntito. Número 1, Teatro del Absurdo. Número 2, algunos datos de Samuel Beckett. Algunos datos de Samuel Beckett. Y otros datos de Ionesco. Ionesco. Ionesco es otro autor, son dos autores. Samuel Beckett y un de Ionesco. Ionesco. Y lo que fue el teatro del absurdo, no tanto rollo, así lo esencial. Y al que lea su puntito. Ya, profe. Yo tengo lo de teatro de absurdo, maestra. Adelante, escuchamos. Dice, se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. El teatro del absurdo tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad al hombre. Exacto. Fue un teatro que surge, fíjate bien, ¿cómo dijiste? ¿Cuestiona qué? Al último. ¿Cuestiona qué? Tiene fuertes rasgos existencialistas y cuestiona la sociedad y al hombre. Muy bien. ¿Por qué la cuestiona a la sociedad y al hombre? Gracias. Porque surge cuando son las guerras mundiales en las que el hombre pierde la confianza en sí mismo como ser humano, como su existencia, por eso el existencialismo. Se plantea, ¿para qué vivir si un fenómeno, una cosa extraña fuera de mi vida me va a destruir todo? Mi patrimonio, mi carrera, mi familia. O sea, piensen en una guerra. Mi trabajo, mis amigos. Entonces viene la angustia, viene lo absurdo de vivir. ¿Para qué vivo si ya perdí todo o casi todo? Entonces esta vida es un absurdo. Y ese tipo de teatro lo refleja la sociedad en la que vivían y reflexionaban los autores de su tiempo. ¿Quién más tiene algo de... ¿Quién leyó, Miriam? Yo, maestro. Sí, profe, yo. Eso, profe. A ver, deja poner su puntillo a Miriam. ¿También lo leo? Sí, Yo tengo Samuel. Beckett. El teatro del absurdo abarca el conjunto de obras escritas por ciertos dramaturgos estadounidenses y europeos durante las décadas 1940, 1950 y 1960. En general, el que surgió a partir de obras de aquellos se caracteriza por tramas que parecen carecer de significado, diálogos repetitivos y falta de secuencia dramática que a menudo crean una atmósfera onírica. Sí, onírica es lo que se refiere a los sueños. Es decir, la vida es un sueño, yo me imagino cosas, pero están en mi mundo, en la realidad no están. Lo que veo es destrucción, hambre, angustia, dolor, lo que produce una guerra, cosas absurdas. Por eso este teatro refleja la realidad que se vivía en ese momento. Muy bien, ¿quién leyó? Germán, Sí, profe. pero no ha leído nada de Samuel Beckett, Yo, maestro. su vida, algo. A ver, Samuel Beckett fue un dramaturgo, novelista, crítico y poeta
irlandés, uno de los más importantes representantes del experimento, no, y Trabalenguas. experimentalismo literario del siglo XX dentro del modernismo anglosajón. ¿Por qué les enamonos? ¿Vale? ¿Por qué les enabonos? No, maestro, A ver, síguele pues. digo, Sí, para ponerte tu punto. ¿qué más? A ver, Di experimentalismo. experimentalismo. No, bien, si no, no hay punto. Experimentalismo. Ay. Experimentalismo. Muy bien. Arturo Méndez. Sí. Ahí está. Nació el 13 de abril de 1906 ¿De qué y país? falleció el 22 de diciembre de 1900 en el país, en aquí no dice. ¿Cómo no? Lo acabas de decir. ¿En París? No. En París. País, no ciudad. Ah, Tú lo dijiste ahorita. Casi al principio. Es una isla grandota ese país. dramaturgo. No, ese es un escritor de obras de teatro. La ciudad el país donde él nació está al norte de España. Es una isla muy grande. Le llaman la isla Esmeralda. Irlanda, por ahí dice en tu apunte. Casi al principio. Irlandés. Bueno, ya tienes puntito. Ionesco, ¿quién lo lee? Yo, maestro. Adelante. Nació el 26 de noviembre en 1912 en Stalina, Rumania. En sus obras expone la ridícula existencia humana y la incapacidad de comunicación entre las personas. Su pesimismo es la base del teatro del absurdo, movimiento teatral que se lamenta de la falta de sentido en la condición humana. Su primera pieza, La cantante calva, estrenada en mayo de 1950, lo lanza a la fama permaneciendo en cartel por más de 20 años. Utiliza la misma técnica en la lección 1950, en la cual su profesor asesina a sus pupilos. En Las sillas, 1952, dos ancianos hablan con dos personajes irreales. Amadeo o Cómo salir del paseo, 1953. Es sobre una pareja dentro de la cual los sentimientos que una vez tuvieron el uno hacia la otra van produciendo un cadáver que crece amenazadoramente hasta que consiguen atraparlos. El nuevo inquilino, 1956, trata de un personaje confinado en el espacio de un sillón. En 1969 le otorgan el Gran Premio de las Letras de Mónaco y en 1970 es nombrado miembro de la Real Academia Francesa. Escribió textos sobre teatro, memorias y la novela El Solitario, 1974. Muy bien. Dijiste algunas palabras claves. El pesimismo. Ahí está lo que decíamos, lo absurdo de la vida. Dijimos que escribían de esta forma por la influencia que tuvieron las guerras en su vida cotidiana o vida diaria. Ver cómo las familias se destrozan, se separan, se enferman por la guerra, se pierden los bienes materiales, se pierde el trabajo, hay un caos, una destrucción en las ciudades. Si ahorita que es una pandemia donde aparentemente no perdemos gran cosa, nos sentimos así como presionados, deprimidos a veces, encerrados. Ahora una guerra de grandes dimensiones como la Guerra Mundial provocó en el hombre de aquellos días una vida pesimista, triste, derrotista, ¿no? En el sentido de que, ¿para qué vivo? Puede venir otro acontecimiento y es que ya había venido otro, la Primera Guerra Mundial. Entonces, estaban pensando, a lo mejor hay otra tercera, la venganza de los países que fueron derrotados. ¿Y qué va a quedar? Por eso se escribe este tipo de literatura.
Es decir, tenía un sentido, tenía una intención, no nada más escribir en forma absurda. Muy bien, Carlita, le ponemos puntito. ¿Y si hizo tarea de la que le dejé la otra vez? Sí. ¿Y ahí la tienes? No. ¿No? Bueno. A ver, bien breve, busquen de qué trata esta obra. Esperando a Godot. 3 rengloncitos de lo que trata. Esperando a Godot. Al que lea puntito. Esperando a Godot. Maestro, ya, ¿Cómo? yo lo encontré. A ver, ¿qué dice? Esperando a Godot. ¿Esperando, Godot? Sí, sí, yo te estoy esperando. Y tú a Godot. ¿De qué trata? La obra se divide en dos conceptos y en ambos aparecen dos vagabundos llamados Viadimir y Estragón, esperan en vagón Juan bueno, no, vagón junto a un camión, camino a un tal God, como quien quizás tienen alguna cita del público, nunca llegan a ser quién es Godot o qué tipo de asunto han de tratar con él. En cada acto aparece en el cruel pozo y su esclavo Lucky es inglés, afortunado, seguido de un muchacho que hace llegar el mensaje a Vladimir y Estragón, en que Godot no vendrá hoy, pero mañana según que sí. Esta trama que intencionalmente no tiene ningún hecho relevante y es altamente repetitiva. Simboliza el tenido y la carencia del significado de la vida humana. Tema recuerdo del existencialismo y ya. Ahí está, carencia de la vida humana. Lo que decíamos, el tema central de esta literatura. Por la influencia, ya dijimos, de los acontecimientos históricos que se dieron en su momento, ¿no? Entonces, se crea una literatura de protesta, de rechazo, de violencia verbal, o sea, con palabras, pero escritas o actuadas, como en el caso del teatro, acerca de lo que se vivió en aquellos momentos de angustia ante las guerras que asolaban Europa desde 1914, cuando da inicio la Primera Guerra Mundial, con el asesinato de un príncipe, acuérdense, en Sarajevo, con don Francisco José, Austria y demás, y luego la invasión de Hitler a los países que estaban ahí junto a Alemania. Uno de ellos es Holanda, a la que invade, donde se escondía una niña con su familia alemana en una casa donde les prestan un anexo y ahí escribe un diario esta niña. ¿Cómo se llama este diario? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál, profe? El diario que escribió la niña que estaba escondida en Holanda con su familia. Ah, la del diario de Ana Frank, ¿no? Es correcto. Alguien las denuncia y llegan los nazis, invaden la casa, sacan a las familias y se los llevan a los campos de concentración.
y el diario queda ahí olvidado. Tiempo después, el papá, cuando sale del campo, va a la casa donde vivían y entre las cosas que está viendo y recordando, se encuentra el diario por ahí y es de la forma en que cuando se publica, es de la forma en que conocimos después lo que vivió esta familia encerrada un promedio de casi 2 años. Y es mundialmente conocido ese diario de Ana Frank. Muy bien, para terminar, pongan ahí tarea, investigar. Todo mundo va a investigar, porque no hay exámenes, participaciones. Investigar el teatro europeo en el siglo XX. Número 1. Investigar el teatro europeo en el siglo XX. Número 2. Dos biografías de autores de esa época. Dos biografías de autores de esa época, o sea, del siglo XX. Y 5 títulos de obras de teatro de esa época. Puros títulos. 5 títulos de obras de teatro de esa época. 2 biografías de autores de esa época. Y lo que fue el teatro europeo en el siglo XX. ¿No hay dudas? No. No. Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos y todo el mundo traiga tarea para que lea y participe y yo les ponga puntos. ¿Sí entendió, Camila? Sí. Carlita, ¿sí entendió? Sí. Muy bien. Germán, Miriam, etcétera. Arturo. Bueno, Arturo participa como... Sí, profe. Muy Sí, bien. maestro. Y maestro, Correcto. Entonces, terminamos y nos vemos. adiós. Adiós, cuídense. Bye. Adiós. Gracias.